doctores, nosotros somos el grupo 2B y ahora les hablaremos sobre la anatomía del miembro superior y algunas de sus patologías principales. Nuestro doctor titular es el doctor Alan Pons. Nuestro grupo está conformado por José Ángel Pineda Ábrego, David Ulises Rivera Aguilera, Catherine Judith Rivera Melgar, Kevin Eduardo Rodríguez Ángel, Chelsea Melissa Rosales Rivera, Carla Elizabeth Ruano Chávez, Gabriela Nicole Salas Peña y Alexandra Nicole Sandoval Guzmán, y su persona, Mario José Ortiz Ortiz. Bueno, para hablar un poquito de este seminario, vamos a hablar ahora sobre la anatomía del miembro superior, hablando sobre las articulaciones involucradas, algunos huesos y también sobre algunos músculos que son parte de las afecciones musculoesqueléticas más frecuentes que ocurren en el miembro superior. Principalmente nos enfocaremos en dos de las patologías más frecuentes, que es el síndrome del túnel del carpo y la bursitis. El síndrome del túnel del carpo, para dar una breve introducción a este, podemos decir que es una afección nerviosa que ocurre en el nervio mediano en el miembro superior distal, o mejor conocido como la mano. En la bursitis esta es una afección que ocurre en las bursas, en las articulaciones, que puede llegar a ocurrir en el hombro, en el codo y en la muñeca. Vale. Este seminario tiene como propósito no solo poner en práctica el conocimiento anatómico del miembro superior en el área clínica, sino también dar a conocer un poquito más sobre las afecciones principales que más a menudo se ven a nivel mundial en este mismo, que son la bursitis y el síndrome del túnel del carpo. En este hablaremos un poquito más sobre su causa, consecuencias, algunas secuelas que pueden dejar y cómo afectan la calidad de vida de una persona, causando una discapacidad en la movilidad o una complicación en las movilidades del miembro superior. Objetivos. Como objetivo general tenemos describir la articulación del miembro superior y las patologías principales. También hablar un poquito más sobre la sintomatología de cada patología y algunas de las consecuencias a largo plazo que pueden tener. Como objetivos específicos tenemos describir las articulaciones que se encuentran en el miembro superior y hablar de qué tipo o clasificación son estas. Después, como segundo objetivo específico, tenemos que explicar los factores de riesgo asociados a cada una de las patologías que vamos a hablar. Después, como tercero, tenemos que detallar las principales características fisiológicas de la bursitis y el síndrome del túnel del carpo para servir como apoyo y llegar a un diagnóstico prematuro de las mismas y evitar secuelas más importantes o más dañinas para los pacientes. Anatomía del miembro superior. Continuando con la anatomía del miembro superior, vamos a hablar un poco acerca de su estructura ósea y su estructura muscular. Esta se divide en 4 regiones: la cintura escapular, el brazo, el antebrazo y la mano. La cintura escapular es conformada por la escápula y la clavícula. Y los músculos es el trapecio, el deltoides y el romboides. Luego, continuando con el brazo, el único hueso que lo conforma es el húmero. Y sus músculos se dividen en 2 compartimientos. En el compartimiento anterior, que en esto vamos a encontrar al bíceps braquial, el coraco braquial y el músculo braquial. Y en el compartimiento posterior vamos a encontrar solamente al tríceps braquial. Luego vamos a continuar con el antebrazo. Este se conforma por el radio y la ulna o cúbito. En esta región vamos a encontrar alrededor de 20 músculos que se dividen de igual manera en compartimiento anterior y posterior. En la mano se van a encontrar los metacarpos, los carpos y las falanges. Y los músculos son los interóseos, ya sean los lumbricales e interóseos. El drenaje del miembro superior, se divide en el superficial y el profundo. El superficial se encarga por la vena basílica y la cefálica,
y el superficial, el profundo, por las venas braquiales, cubitales y radiales, acompañando a las arterias. Y en la inervación vamos a tener que este es inervado por el plexo braquial, principalmente por el nervio mediano, el radial y el... Articulaciones. Continuando con nuestra presentación, vamos a hablar un poquito sobre articulaciones. Como sabemos, las articulaciones son todas esas estructuras anatómicas que se forman por la unión de dos huesos o hueso y un cartílago. Como se puede observar acá, que está en la unión de dos huesos, se denomina articulación. Estos espacios anatómicos nos permiten y nos dan una movilidad en la mayoría de los casos. Las articulaciones, para facilitar su identificación, reciben un nombre dependiendo de las estructuras que lo componen. Por ejemplo, la articulación glenohumeral, está conformada por la fosa glenoidea de la escápula y el hueso del húmero. Al igual que la articulación húmero-cubital, la articulación radio-cubital, que va a estar conformada por los huesos del radio y del cúbito. Las articulaciones se van a clasificar en 4 tipos dependiendo de su tipo de unión y también del tipo de movimiento o la capacidad de movilidad que ésta brinde. Se van a dividir en articulaciones fibrosas, articulaciones sinoviales, articulaciones óseas y articulaciones cartilaginosas. Para comenzar, voy a hablar un poquito sobre las articulaciones fibrosas. Las articulaciones fibrosas son las articulaciones que dan menos movilidad, ya que su unión es debido a una extensión de colágeno de uno de los huesos, el cual se entrelaza entre el espacio articular, conectándose en el segundo hueso. Las articulaciones fibrosas se van a subdividir en 3 tipos: las articulaciones fibrosas de sutura, articulaciones fibrosas con fósil y articulaciones fibrosas sin demosis. Estas articulaciones últimas, las sindemosis, van a tener un rango de movilidad más amplio porque su tejido o su extensión de colágeno va a ser más larga que en los otros subtipos. Para continuar, una articulación cartilaginosa también se conoce como anfiartrosis. En estas articulaciones los huesos se unen mediante cartílago. Las articulaciones cartilaginosas se dividen en sincondrosis y sínfisis. El tipo más común de articulaciones es la sinovial, también llamada diastrosis. El movimiento de muchas articulaciones sinoviales, como en estos ejemplos, es libre. En otras, como las articulaciones entre los huesos de la muñeca y el tobillo, así como entre los procesos articulares de las vértebras, la movilidad es más limitada. Las articulaciones sinoviales son las de mayor complejidad. Estructural y las más propensas a desarrollar disfunciones incapacitantes y molestias. En las articulaciones sinoviales, la superficie que se oponen en los dos huesos está cubierta con cartílago articular, una capa de cartílago iliano que suele tener de 2 a 3 milímetros de grosor, y estas superficies están separadas por un espacio estrecho que se llama la cavidad articular, que contiene un lubricante denominado líquido sinovial. Este líquido que da nombre a la articulación tiene abundante albumina y ácido hialurónico, lo que proporciona una textura viscosa y resbalosa similar a la de la clara de un huevo. Esta sustancia nutre los cartílagos, por así decirlo, articulares, y elimina los desechos. También evita la fricción casi por completo en los movimientos de las articulaciones sinoviales. Una cápsula articular de tejido conjuntivo cubre la cavidad y retiene este líquido. Además cuenta con una cápsula fibrosa exterior continua con el periósteo de los huesos adyacentes y una membrana sinovial celular interna.
La membrana sinovial está compuesta sobre todo por células parecidas a los fibroblastos que secretan el líquido sinovial y también eliminan restos de la cavidad articular. Las cápsulas articulares y los ligamentos están bien inervados con corpúsculos laminares y otras terminaciones nerviosas sensoriales que le permiten al cerebro controlar la posición de las extremidades y los movimientos articulares. También tenemos que entre las estructuras accesorias relacionadas con una articulación sinovial se incluyen los tendones o ligamentos, tendones, ligamentos y huesos. Un tendón es una liga, es una liga de tejido conjuntivo duro y de colágeno que une a los músculos a un hueso. Los tendones suelen ser la estructura más importante en la estabilización de una articulación. Un ligamento es un tejido similar que une un hueso a otro. Y en el análisis posterior, las articulaciones individuales se describen e ilustran en varios ligamentos. Túnel del carpo. Sobre el síndrome del túnel del carpo. El túnel del carpo es un espacio anatómico en el que la superficie anterior de la muñeca sirve como un conducto para que las estructuras neurovasculares y tendinosas desde el antebrazo hasta la muñeca. Está delimitado por una pared ósea que consta de los huesos del carpo, los cuales son el trapecio, el trapezoide, el grande, el ganchoso, el semilunar, el pisiforme y el escafoide. Luego tenemos una placa de techo que consiste en el retináculo flexor, también llamado ligamento transverso del carpo. Las estructuras que pasan por el túnel del carpo son dos, es el nervio mediano y los tendones de los músculos flexores de los dedos, los cuales son el flexor superficial de los dedos, el flexor profundo de los dedos y el flexor largo del dedo. Las regiones del miembro superior afectadas cuando el túnel del carpo se inflama o sufre alguna compresión, afecta a la mano, tanto con una debilidad, y luego afecta al antebrazo, pero principalmente a la muñeca, que es allí donde se le tiene una rigidez y una sensibilidad, ya que está afectando al nervio mediano que pasa y a los tendones de los músculos flexores de los dedos. Causas del síndrome del túnel del carpo. Las causas del síndrome del túnel del carpo es causado por la compresión del nervio mediano mediante el túnel del carpo. Las estructuras anatómicas es la muñeca, que está formada por el arco de los huesos carpianos, y el ligamento transverso del carpo. Este provoca dolor, entumecimiento, afectando principalmente el pulgar, el dedo índice, el medio y parte del dedo anular. Sobre las causas más comunes que da el túnel del carpo es la tendinitis flexora, que es la inflamación de los tendones flexores, traumatismos y retención de líquidos y con una compresión crónica. Según el libro Moore, el nervio mediano tiene una inervación sensitiva, que es la parte del palmar, y una motora que afecta a los músculos de la evidencia tenal. Síntomas del síndrome del túnel del carpo. Síntomas del síndrome del túnel del carpo. El síndrome del túnel del carpo presenta principalmente el dolor neuropático, las parestesias, el entumecimiento de la mano y la pérdida de fuerza en la mano. Este es debido a la afectación del nervio mediano.
Estos síntomas pueden ser progresivos y agravarse con el paso del tiempo si esta condición no se trata. El neuropático se da en la cara anterior de la mano, afectando el dedo pulgar, índice y medio. Ese dolor se puede describir como un dolor punzante, quemante e incluso como una presión en la cara anterior de la mano. Es frecuente que muchas veces el dolor se intensifique durante horas de la noche y que el paciente se levante para aliviar el dolor haciendo ligeros movimientos con la mano. Durante el día el dolor se agrava, provocando que el paciente no pueda realizar algunas actividades por tiempo prolongado o muchas veces actividades sencillas como conducir o sostener un libro o usar un teclado debido al dolor. Las parestesias, que es otro síntoma característico, se presentan principalmente en los primeros 3 dedos y ocasionalmente en la mitad del dedo anular. Esas sensaciones suelen aparecer durante la noche, pero también pueden aparecer durante el día generando incomodidad y afectando la funcionalidad de la mano. Los pacientes a menudo describen esta parestesia como un adormecimiento o como un hormigueo, especialmente al realizar las actividades repetitivas o mantener la mano en ciertas posturas. A medida que la afección avanza, se puede experimentar entumecimiento y pérdida de la sensibilidad de la mano. Esto provoca que la persona, al realizar ciertas actividades, las haga con torpeza o que sean imposibles de realizar, como muchas veces abrochar botones o escribir o manipular objetos pequeños. Además, los pacientes muchas veces suelen dejar caer objetos involuntariamente debido a que pierden fuerza en la mano y además de la pérdida del control y la sensibilidad de la mano. Esta pérdida sensorial puede volverse permanente si no se trata adecuadamente. Otro síntoma muy relevante es la debilidad muscular que afecta principalmente los músculos de la mano, que son controlados por el nervio mediano, en especial los que están relacionados con los movimientos del dedo pulgar. Esto genera dificultad para realizar tareas que requieren fuerza o agarre, como abrir frascos o sostener herramientas. En los casos más graves, si estos no se tratan, puede desarrollarse una atrofia muscular en la base del dedo pulgar, lo que limita significativamente la funcionalidad de la mano. Generalidades de la bursitis. Hablando de la bursitis, tenemos que saber que esta es una afección de la bolsa sinovial. La bolsa sinovial es un saco con paredes delgadas que se encuentra cubierto por tejido sinovial. El tejido sinovial está recubriendo las superficies de las articulaciones sinoviales, articulaciones en constante movimiento como la del hombro y la articulación del codo. Su función es la producción de este líquido sinovial que va a amortiguar y va a lubricar el movimiento entre estas articulaciones. Estas bursas están presentes al momento de nacer, pero hay unas que se generan en sitios de movimiento frecuente. La forma más común de bursitis que podemos llegar a encontrar es la bursitis subacromial. La bolsa subacromial, que se encuentra al lado de la bolsa subdeltoidea, en la porción inferior del acromion y la cabeza del húmero, es la que se ve afectada en esta bursitis. Causas de la bursitis. La bursitis se puede dar en varias partes del cuerpo, pero vamos a especificar en los miembros superiores, los cuales se puede destacar la bursitis del hombro o subacromial. Esta inflamación de la bursa se da debajo del acromión, el cual forma parte de la escápula. Las estructuras que se ven más afectadas en este son el tendón supraespinal y el tendón largo del bíceps. Luego sigue la bursitis del codo, también conocida como bursitis de tenista o brazo de Popeye. Este se localiza atrás del hombro en el policraneum.
Este se ve inflamado e incluso llegas a levantar la piel en el área donde está la afección, donde pueden haber contusiones, heridas u otras. Este también afecta el tendón del tríceps, ya que este se inserta cerca de la bursa. Este se puede dar por movimientos repetitivos como trabajo o juegos. Que se le denomina el nombre de brazo de Temisia. El siguiente es la bursitis en la mano. Esta bursa es un poquito más difícil de que pase, sin embargo suele pasar por escribir mucho o por usar demasiado la mano, en trabajos, en actividades, etc. Este va ligada con la bursitis radial y se ubica exactamente entre el cúbito y el radio. Esta bursitis puede afectar varias estructuras, como lo vendría siendo los tendones flexores de la mano, el tendón extensor corto y largo del carpo, incluso los huesos del cúbito y el radio, y nervios tan importantes como el mediano, el cubital y el radio. Síntomas de la bursitis. Bueno, siguiendo y hablando de la bursitis, dándole un enfoque anatómico, tenemos que saber que las regiones donde esta se va a dar con mayor frecuencia en el miembro superior es en hombro y codo. Con un enfoque anatómico tenemos que saber que las bolsas sinoviales, están las bursas, que van a servir de amortiguación para huesos, músculos y tendones cercanos a estos. Por lo tanto, la bursitis se va a manifestar con artralgias o dolor en las articulaciones, rigidez o una dificultad de movimiento de estas, y si hay una infección asociada, esta se va a manifestar con fiebre y con la zona caliente donde está inflamado. Para identificar o dar diagnóstico a la bursitis tenemos que saber los factores de riesgo para padecerla. Entre los factores de riesgo asociados a esta está la edad. A una mayor edad es más propenso a padecer de bursitis. Profesiones u oficios que impliquen una repetidad de movimiento de la articulación, y por último, enfermedades concomitantes o enfermedades asociadas, tales como la artritis reumatoide, la diabetes y la gota. Para el diagnóstico de la bursitis tenemos que consultar con un médico reumatólogo que, por medio de una evaluación clínica tomando en cuenta signos y síntomas de la enfermedad, puede llegar a un diagnóstico correcto, apoyándose de métodos como la ecografía o la aspiración articular, que consta en extraer líquido de la bolsa sinovial para tomarlo como muestra. Posteriormente, estudiarlo e identificar la causa de la inflamación. La extracción de este líquido o la aspiración puede aliviar el dolor en cierta manera. Para el tratamiento de la bursitis se recomiendan analgésicos, también se recomiendan antiinflamatorios no esteroideos, y en ciertos casos, a veces, la administración de corticosteroides. Posteriormente, si el dolor no mejora, se consulta con el reumatólogo y se puede llevar a cabo un tratamiento por medio de fisioterapia y, en últimas instancias, una cirugía para extraer la bursa que está causando el dolor. Se recomienda a los pacientes evitar las actividades que estén causando el movimiento repetitivo o parar cuando éste comience. Por lo tanto, tenemos que conocer y darle un enfoque anatómico a esta patología, conociendo sus causas, signos, síntomas y cómo diagnosticarla de una manera correcta. El seminario, documento y presentación dada fue basado en las siguientes literaturas y artículos: Langford, C.A., Trastornos periarticulares de las extremidades, Traumatología y ortopedia, Patologías CCY, Bursitis, mayoclinic.org, Patient Education Handouts, imagemedical.com, Moore, Anatomía con orientación clínica, 8ª edición. Gracias por su atención prestada.